todo, porque lo quiero dejar como cápsula. Ahora sí. Entonces, para dejarlo esto listo acá como, dejarlo como un punto aparte. Compuestos nitrogenados, entonces, problemas asociados o trastornos asociados a los compuestos nitrogenados. Uno de ellos es una enfermedad de la fenilcetonuria. ¿Qué es la fenilcetonuria? ¿Han escuchado algo relacionado con la fenilcetonuria o no? ¿No? ¿No sabe lo que es la fenilcetonuria? ¿Usted sí, Isadora? Ya. Mire, la fenilcetonuria es una enfermedad poco común, una enfermedad rara, que se puede presentar obviamente en la población, y ocurre normalmente por una falla de una enzima que se llama fenilalanina hidroxilasa. Entonces, primero les voy a explicar cómo funciona el sistema normalmente y en la siguiente diapositiva va a aparecer cuál es la falla, ¿okay? Que es la que se muestra acá. Entonces, normalmente, si una persona no tiene fenilcetonuria, dice acá, la enzima fenilalanina hidroxilasa cataliza la conversión de fenilalanina en tirosina. Lo que se muestra aquí en la imagen, de fenilalanina a tirosina. Entonces hay una enzima que hace ese cambio, que se llama fenilalanina hidroxilasa, así es el nombre de la enzima. Y dice acá, y cuando se genera el aminoácido tirosina, del cual se pueden derivar algunos neurotransmisores y otras moléculas. ¿Ya? Eso es como dato, usted ya sabe eso. Entonces, si nosotros queremos generar tirosina, esta fenilalanina tiene que ser procesada y tiene que ser hidroxilada en esta posición. Aquí hay un grupo OH, ¿se dan cuenta? Voy a agrandarlo, ahí. Hay un grupo OH, acá no está. Por eso la enzima se llama fenilalanina hidroxilasa. Claro, porque pone un grupo hidroxilo. Y el hidroxilo es un grupo OH. Entonces, eso es lo que hace la enzima. ¿Okay? ¿Y para qué queremos tirosina? Bueno, porque la tirosina es un precursor para la síntesis de otros tipos de moléculas, como la tiroxina, la melanina, la adrenalina, la noradrenalina, la dopamina, que son catecolaminas. ¿Qué pasa con los pacientes que tienen fenilcetonuria? ¿Cuál es el problema? El problema es justamente esto, que esta enzima, que se llama fenilalanina hidroxilasa, no funciona correctamente producto de una mutación. ¿Ya? Por lo tanto, la fenilalanina no puede convertirse en tirosina, y uno pudiera pensar que estos productos no se formarían. Y la respuesta es no, porque la tirosina la puedes consumir de la dieta y puedes seguir sintetizando estas moléculas. ¿Ya? El problema no va por ahí, el problema va por acá. La fenilalanina, al no poder convertirse en tirosina, se empieza a acumular en el cuerpo. Y esa fenilalanina empieza a tomar otras rutas metabólicas inespecíficas, por decirlo así, o rutas que no debiera tomar, y se convierte en fenilpiruvato. Y este fenilpiruvato es tóxico. ¿Y a qué me refiero con tóxico? Que cuando se empieza a acumular, por ejemplo, en el sistema nervioso central, empieza a matar neuronas. O sea, es neurotóxico, se denomina. Y eso es producto entonces de la no degradación de la fenilalanina. Por eso voy a leer lo que dice acá. La mutación en la fenilalanina hidroxilasa, que es la enzima, resulta en la acumulación de fenilalanina y obviamente fenilpiruvato, los cuales generan neurotoxicidad, o sea, producen daño a nivel del sistema nervioso central. Entonces, las personas que tienen fenilcetonuria, generalmente, si es detectada a tiempo, pueden hacer ciertos tratamientos, pero si no es detectada a tiempo y obviamente existe un aumento de fenilalanina a nivel somático, a nivel del organismo, se puede generar entonces problemas, digamos, a nivel del sistema nervioso central, lo que se traduce en un retardo mental, justamente en pequeños, ¿cierto?, que tienen una mutación de esta enzima que es grave, ¿ya? Entonces, ¿pueden hacer con retardo mental? Sí, pueden hacer personas con retardo mental o presentarse estos fenómenos, digamos, o estos síntomas a largo plazo si es que la persona no se cuida. Y aquí viene la pregunta entonces, ¿qué tratamiento le tendrían que dar a esta persona que tiene fenilcetonuria? ¿O qué recomendación? ¿Cuál sería la posible recomendación que se le puede dar a esta persona? Exactamente, que no consuma fenilalanina, porque como no puede degradarla eficientemente, entonces no la consuma.
Mira, Jessica, generalmente los estudiantes me responden con esa respuesta, que yo no encuentro así, digamos, es una respuesta como lógica. Sin embargo, en la práctica es poco probable. Porque ¿cómo pongo la enzima fenilalanina hidroxilasa? Tendría que inyectarla, no sé. Y más encima, la enzima tiene que estar dentro de una célula. O sea, tendría que inyectarla específicamente en el órgano que hace la degradación de fenilalanina, que a nivel fisiológico. Entonces, no, no existe esa posibilidad. ¿Sí? Mira, si fuera una enzima del tracto digestivo, te creo. Por ejemplo, la lactasa, que está en el tracto digestivo, claro, tú la consumes vía oral y llega ahí y listo. Pero una enzima de una célula interna, eso, si la mutación es genética y afecta justamente una enzima de una célula interna, no, nada que hacer. No hay cómo reemplazar esa enzima. Existen terapias génicas que podrían hacer ese fenómeno de reemplazo de un gen por otro. Sin embargo, hacer terapias génicas en algunos países, de la gran mayoría de los países, éticamente está vetado. No puedes hacer experimentos con humanos. Eso es terapia génica, algunos dicen que algunos están a favor, otros están en contra. Es un tema bastante controversial, ¿ya? Porque claro, es básicamente cambiar los genes de una persona. ¿Se puede hacer? Se puede hacer. ¿No es fácil? No, para nada. ¿Pero puede generar efectos secundarios? Por supuesto que sí. Entonces ahí hay que tener cuidado. Pero como te digo, hasta la fecha sí, no hay una cura de esta enfermedad. No puedes girar con esta enzima ni reemplazarla en el caso que tú quieras. Por lo tanto, no tomar alimentos con fenilalanina. No se preocupe, señorita Jessica. ¿Conocen algún alimento que tenga fenilalanina en su composición? ¿Alguno, por ejemplo? ¿No? Sí, sí. Hay uno que es clásico, que tiene harta cantidad de fenilalanina. La leche, no tanto. No, la leche no tiene tanta fenilalanina. Las carnes, por ejemplo, a veces sí. Pero ¿sabes qué tiene harta fenilalanina? Generalmente los alimentos procesados, como por ejemplo las bebidas gaseosas. Y uno dice, ¿por qué? Porque la fenilalanina tiene la particularidad de ser un aminoácido que produce coloración y también produce sabores. Y por lo tanto se lo colocan, generan saborizantes, generan colorantes con este aminoácido, el cual se introduce justamente en estos alimentos procesados. Y le da las particularidades de sabor y obviamente la gente lo compra porque, digamos, sienten propiedades organolépticas, ¿cierto? Que les gusta. Bueno, en la lata, en esa bebida, en esa botella, dice ahí, contiene fenilalanina. Cuidado, dice ahí, contiene fenilalanina. Ojo, a veces sale marcado incluso en negrita, o a veces dice, contiene fenilcetonúrico, que básicamente te están diciendo que contiene fenilalanina, que puede generar problemas en la síntesis de fenilcetonúricos que producen problemas. Entonces, siempre es importante leer la etiqueta de lo que uno está consumiendo. ¿Ya? Bien con la fenilcetonuria. ¿Sí? Ya. Sintomatología comúnmente asociada a la fenilcetonuria. Retraso mental. ¿Ya? Cuando es, digamos, en niños, en recién nacidos, se puede presentar un retraso mental. Por supuesto que sí. Depende de la penetrancia de la enfermedad, a veces más, a veces menos, ¿cierto? Una hiperactividad, también conducta autista, agresiva, agitación y estereotipias, ¿ya? Entonces, esos son los posibles problemas. Mira, el coeficiente intelectual de un niño que tiene una fenilcetonuria incipiente puede ser menor a 50, que es un número, ¿sí? Así que es fácilmente identificable en ciertos niños que nace con una fenilcetonuria. Tratamiento que incluye, y a eso ustedes, yo se el tratamiento incluye una dieta baja en fenilalanina. De este modo, ¿cuáles son los alimentos prohibidos? Las carnes, las aves, el pescado, los huevos, la leche. Mira, la leche. Depende del tipo de leche. Sí, obviamente. Hay leche que son de vaca, leche ahora de soya. Hay un montón en el mercado. ¿Ya? Pero aquí está por orden de prioridad. Y obviamente los alimentos procesados que no están aquí explicitados.
Alimentos que son controlados, alimentos que tienen que tenerlo ahí en la raya, los cereales, la papilla de cereales, el caldo de carne y las legumbres, y los alimentos libres, los alimentos que sí pueden consumir, el azúcar, los aceites, la mantequilla, la fruta y los vegetales. ¿Sí? Esos alimentos tienen muy baja concentración de fenilalanina y por lo tanto son permitidos en el caso de estos pacientes. Jessica dice, profe, sobre las causas u origen, ¿es genético o es por mutación? Lo mismo, genético y mutación es lo mismo, Jessica. Un, un, Esto se da por mutaciones de tipo espontánea o mutaciones de tipo inducida, que básicamente como afectan a las gónadas, como afecta a la célula germinal de los padres, de los progenitores, o puede ser también durante el desarrollo, durante la fecundación, ¿cierto? Y el desarrollo y la formación del ser humano, del ser vivo, se puede generar una mutación en la replicación, ¿cierto? De material genético y por lo tanto tú lo puedes decir como una mutación simplemente o decirle aspecto genético. Se usa indistintamente la misma terminología. Ya, dice acá, o sea que no hay nada ambiental que provoque la mutación. O sea, nos, probablemente hay algo ambiental que provoque la mutación, pero la mutación ya viene, digamos, no se presenta en adultos, a eso me refiero. No es que tú cuando nazcas, ¿cierto? Vas a exponerte a algo que te genere una mutación y que te lleve a desarrollar la fenilcetonuria. No, eso no. Como que el problema viene de fábrica, por decirlo así. La mutación viene durante la fecundación o antes, incluso en los gametos. Ahí viene el problema. ¿Ya? Ahora, ¿qué causa ese problema en ese espermatozoide, en ese óvulo? ¿Puede ser un aspecto ambiental? Pudiera ser. ¿Sí? Puede ser, sí, puede ser que a lo mejor la persona estuvo expuesta a una radiación, ponte tú, en los genitales, y obviamente eso puede llevar a que se generen espermatozoides que contengan mutaciones y problemas, y claro, si tiene un problema a nivel de este gen, se puede generar la fenilcetonuria. A eso voy. Entonces, no sé si quedó más claro, Jessica. ¿Sí? O sea, si tú no naciste... Ah, y me pregunta, ya sí. Sí, la estaba leyendo ahora. Entonces, si la persona nació con su enzima buena, no te va a dar fenilcetonuria, no, porque ya la enzima está bien. Y a pesar de que te expongas, ¿cierto?, a agentes ambientales, no sé, cigarrillos, agentes cancerígenos, no debiera darte fenilcetonuria, no. ¿Ya? Porque es un problema que nace, digamos, de la base generalmente de los gametos. ¿Ya? Que puede ser por problemas de replicación, muchas veces por mutaciones espontáneas, o puede ser por exponerse a agentes mutagenizantes. ¿Sí? O sea, si tú te expones a agentes mutagenizantes y atacan tus células germinales, tus hijos podrían tener fenilcetonuria. Podrían. Es una probabilidad. Ya, ya. Dice aquí hiperamonemia. Otro, y aquí vamos a cambiar de tema, de tipo de enfermedad. Sigue siendo una enfermedad metabólica, producto de, eh, en este caso, el catabolismo de los aminoácidos, ¿ya? Que se llama hiperamonemia. ¿Qué significa hiperamonemia? Hiper es mucho, amonemia es amonio. ¿Se acuerdan del amonio? NH4 más, ¿sí? Que entra el ciclo de la urea. Y yo les dije que el amonio era tóxico. Bueno, un fenómeno de hiperamonemia es cuando una persona produce mucho amonio. Y ese amonio ya sabemos que es tóxico y que puede llevar a un montón de problemas que vamos a ver ahora. Entonces, ¿qué es la hiperamonemia como definición? Dice acá, trastorno en que la concentración de amonio es muy elevada. ¿Mm? Y puede ser adquirida esa enfermedad o puede ser congénita. Recuerda que adquirida es ambiental y congénito es genético. ¿Ya? Vamos con la parte ambiental primero. ¿Cómo puede una persona adquirir la hiperamonemia? Por ejemplo, excesivo consumo de alcohol y hepatitis, los cuales en general causan cirrosis y encefalopatía hepática. ¿Ok? Entonces, si tú consumes mucho alcohol, dañas tu hígado. Como el responsable de hacer el ciclo de la urea es el hígado, si tú dañas tu hígado, vas a tener un problema en el ciclo de la urea. Y por lo tanto, el amonio no va a poder entrar al ciclo y se va a empezar a acumular. O sea, hiperamonemia. ¿Ya? Y también se puede dar en hepatitis, porque obviamente la hepatitis también es un daño hepático
y lleva a muerte de hepatocitos y obviamente hay menos hepatocitos disponibles para procesar el amonio y por eso se empieza a acumular el amonio. También la hiperamonemia se puede dar en forma congénita, o sea, en forma genética, cuando hay una falla de una enzima. Dice acá, una de las principales enzimas que fallan es la carbamoil fosfato sintetasa 1. ¿Se acuerdan de esa? ¿Se acuerdan de la carbamoil fosfato sintetasa 1? ¿Sí? Que es la que tomaba el amonio y lo transformaba en carbamoil fosfato para que ese carbamoil fosfato ingresara al ciclo de la urea. Bueno, esa enzima, la carbamoil fosfato sintetasa 1, a veces puede presentar mutaciones eh, durante el desarrollo, ¿cierto?, del individuo. Se puede presentar entonces una mutación y el individuo nace con una enzima defectuosa. Y por lo tanto, esta enzima que la, que tiene la función, que tiene la misión de tomar el amonio y convertirlo en carbamoil fosfato, ya no lo hace tan eficientemente como debiera y por lo tanto el amonio se empieza a acumular. ¿Ya? También se puede generar una hiperamonemia cuando alguna enzima del ciclo de la urea falla. De hecho, las enzimas del ciclo de la urea nosotros no las vimos. ¿Ya? Y vimos los pasos nomás del ciclo de la urea, pero no vimos en detalle el nombre de las enzimas. Bueno, si algunas de esas enzimas que no mencionamos falla, también se puede presentar una hiperamonemia. ¿Ok? Y en algunos casos, esta hiperamonemia puede ser mortal, ya que se produce daño al cerebro. ¿Se acuerdan de una historia que les conté de la fisicoculturista australiana que se llamaba Megan? ¿Se acuerdan de esa historia o no? ¿Sí o no? Porque me parece que lo hablé con ustedes. ¿No? ¿No se acuerdan? Ya, era para que la tengan así como, para que les recuerde. Ella murió por hiperamonemia congénita. Así le voy a decir. Megan murió por hiperamonemia congénita. Y uno dice, ya, pero ¿por qué? Lo explico. Esa persona, esa chica, ¿cierto? Practicaba el fitness. Me gustaba practicar el fisicoculturismo, entonces consumía grandes cantidades de proteína en forma diaria. Y justamente se estaba preparando para una competencia y consumió más proteínas de las que se recomendaba o se recomienda y generó entonces el cuadro de hiperamonemia. Las personas hicieron una autopsia y empezaron a analizar, hicieron también un análisis genético para saber por qué murió, cuál fue la causa de muerte finalmente de esta persona. Porque claro, causa de muerte, hiperamonemia. Ya, pero hiperamonemia, ¿por qué? ¿Hiperamonemia adquirida o hiperamonemia congénita? Esa fue como la pregunta que hicieron los científicos y dijeron, vamos a ver qué le pasó a esta persona. ¿Consumía alcohol? No consumía alcohol. ¿Tuvo hepatitis? No. ¿Tenía daño hepático? No. ¿Tenía cirrosis? Tampoco. Entonces no era adquirida. Lo más probable es que haya sido congénita. Hice un análisis genético y ella tenía una enzima del ciclo de la urea fallada. No al 100%, pero no operaba, digamos, no era tan eficiente la enzima. Y lamentablemente, como consumió mucha proteína un día, se generó mucho amonio. Y ese amonio tiene que convertirse en urea. Pero el ciclo de la urea de ella, a nivel hepático, no funcionaba al 100% porque había una enzima justamente que tenía una mutación. Eso llevó entonces a que el amonio se empezara a acumular de a poco en el hígado. Se acumuló, se acumuló. Probablemente a esta persona le dio una puntada hepática y el amonio empezó a salir del hígado y llegó a la sangre y ahí es cosa de minutos, es cosa de tiempo nomás, que ese amonio atraviesa la barrera hematoencefálica y llega al cerebro, ese amonio, y produce daño cerebral. Y si el daño es severo, se produce de la digamos, de las funciones vitales del cerebro, un paro cardíaco probablemente, y eh, otros problemas que tienen que ver con el sistema de flujo. Así que esa fue como la historia de Megan, de esta fisiculturista que obviamente consumió un exceso de proteína y lamentablemente tenía un problema congénito. ¿Ya? Bueno, nadie se anda haciendo un examen genético para saber, digamos, qué problemas tiene a nivel de los genes. Y eso fue hace como 3 años atrás.
más o menos. Ahí la puedes buscar en los diarios. Fue conocida en Australia, pero bueno, para que cuidado ahí con el exceso también de consumo de algunos alimentos. Vamos acá, otro tipo de alteración al metabolismo, en este caso de la tirosina. Defecto en el metabolismo de la tirosina lleva a la deficiencia de melanina, total o parcial, y por lo tanto genera un fenómeno o una enfermedad que se denomina albinismo. ¿Ya? Y si no se acuerdan, aquí, por ejemplo, había una diapositiva, aquí. ¿Se acuerdan que la tirosina, aquí está, mira, voy a dibujar, voy a colocarla, que la tirosina sirve para la síntesis de melanina, ahí está. Y la melanina, espérate, wait. La melanina, ahí está, es la encargada de producir de la pigmentación y que es generada por los ancianos que se llaman melanocitos. Y entre más melanina tenga una persona, más oscuro es su color de piel. ¿Ya? Entonces la gente, por ejemplo, que tenga, que más de Centroamérica y que tienen, digamos, una coloración mucho más oscura, es porque producen más melanina. Las personas que son más nórdicas, ¿cierto? Y que obviamente genéticamente producen menos pigmentación, son personas más blancas, ¿ya? Pero hay casos en que la persona no produce melanina o produce demasiado poca, y en ese caso se denomina albinismo, que trae un montón de consecuencias el albinismo, no solamente es la coloración, ¿no? Sino que también ellos son súper hipersensibles a la luz, ¿ya? Así que las personas que son albinas tienen que cuidarse siempre de los rayos solares, siempre andar con bloqueador, porque si no se le hacen heridas a la piel, y además cuidarse mucho los ojos, siempre andan con lentes de sol o con lentes oscuros, porque son hipersensibles, les duele la vista cada vez que ingresa o penetra mucha cantidad, digamos, de fotones, de luz a su retina, ¿ya? Y obviamente son muy sensibles a la piel, en el sentido no pueden rajarse muy fuerte, y todo eso porque pueden ser algunas llagas, algunas heridas, ¿ya? ¿Conocen alguna persona albina? ¿No? ¿No? Yo tenía una estudiante que era albina, que presencial, hace como 3 años, 4 años atrás, si mal no me equivoco, y ella tenía que tomar las pruebas, se sentaba justamente lejos de la ventana, porque no le gustaba, no podía estar tanto en contacto con la luz, y siempre usaba unos lentes oscuros, y cuando tomaba pruebas usaba unos lentes especiales. Y siempre había que hacer las letras más grandes en su solemne, obviamente por su condición. Y siempre se apoyó a ese estudiante. Bueno, hasta ahora sigue vigente en la universidad y creo que está ya terminando su carrera. Así que no invalida, digamos, al mínimo una persona en ningún minuto, pero sí, obviamente, tienen que tomar más resguardo, ¿no? Ujú. Dice acá, otra enfermedad asociada a problemas del metabolismo en este caso, de las purinas, de compuestos nitrogenados, es la gota. También hablamos de la gota en algún momento, aquí entonces vamos a repasar. La gota se genera por acumulación de urato sódico. Ese es el problema. ¿Y dónde se acumula este urato sódico? En los riñones y en las articulaciones. ¿Ya? Entonces, esta sal que se llama urato sódico se empieza a acumular justamente en las articulaciones, actuando como un verdadero abrasivo. ¿Sabe lo que es algo abrasivo? ¿Sí? Algo abrasivo, o sea, es como cuando uno usa SIF, por ejemplo, y limpia la superficie y como que hace micro rayitas que no se notan. Bueno, lo mismo pasa acá. El urato sódico es como una especie de sal que, claro, si se pone en las articulaciones y las articulaciones tú las mueves, la articulación es una verdadera bisagra, ¿cierto?, de nuestro cuerpo. Entonces, cuando tú mueves esa articulación se va desgastando, producto de este ácido, de este urato sódico que se encuentra ahí, de esta sal. Y ese desgaste obviamente lleva a la inflamación, a la dolencia, y obviamente eso hay que regenerarlo. Viene el sistema inmunológico, produce citoquina inflamatoria, y se produce un cuadro entonces de dolencia. Y si eso se hace eh, constante, se denomina una gota, ¿sí? La gota que puede ser crónica incluso. ¿Ok? Existen distintos tipos, digamos, hay la gota primaria, dice acá, que es baja excreción por defecto renal,
¿ya? Que digamos que hay un problema a nivel renal y por eso se excreta poco ácido úrico y eso hace que se acumule en las articulaciones, por eso se llama primaria. También puede ser por un exceso de síntesis de purinas, por anormalidad en una enzima que se llama la PRPP sintetasa, que se dice que es una enzima hiperactiva, ¿ya? Que está muy activa. Por lo tanto, la gota también puede ser de origen genético, ¿ya? O sea, aumento entonces de esta enzima, la PRPP sintetasa. También puede darse por la disminución de las rutas de recuperación de hipoxantina y guanosina, que se llama síndrome de Leigh-Needham. Entonces, dependiendo de la causa de esta, existen entonces, existe esta causa primaria que puede darse por estos tres tipos de fenómenos. Baja excreción por problemas renales del ácido úrico, excesiva síntesis producto de la hiperactividad de la PRPP sintetasa y obviamente problema en la ruta de recuperación de hipoxantina y guanina en el caso de este síndrome. ¿Bien con esto? Esta es como memoria ya. ¿Sí? No es tan así, no es tan analítico. Por lo tanto, se hace bastante simple, digamos, hacer esta clase. La gota, además, se genera por acumulación de, bueno, esto ya lo dijimos, de urato sódico en las articulaciones y existe la secundaria, que tiene que ver, por ejemplo, como su nombre lo dice, por efectos secundarios de alguna terapia o de algo que tú estás haciendo puede llevarte al fenómeno de la gota. Por ejemplo, producción aumentada a consecuencia de la quimioterapia. ¿Ya? Así que es normal, en algunos casos, de que personas que están, digamos, combatiendo un cáncer por una quimioterapia puedan tener una acumulación de, de catabolismo de las purinas y por lo tanto un aumento del ácido úrico y del urato o urato sódico, ¿cierto?, en las articulaciones. Por tanto, ¿se pudiera generar una gota secundaria? Sí. Exceso consumo de etanol, mucho alcohol, cuidado con el alcohol. ¿Sí? El alcohol produce varios problemas, y no solamente la gota, hay un montón. ¿Ya? Y síndrome, dice aquí, mieloproliferativos, o sea, cuando hay mucha producción de células mieloides, eso es una mieloproliferativo, que es cuando se producen muchas células mieloides, en ese caso, claramente existe un aumento del catabolismo de las purinas y por lo tanto un aumento de los niveles de ácido úrico en el torrente sanguíneo. Y obviamente, comer alimentos ricos en purina. Por ejemplo, las carnes son ricas en purina. Por eso cuando una persona tiene una gota, la gota, lo primero que te hacen es cambiar la dieta para evitar este fenómeno secundario que pudiera generar este consumo de purina. ¿Ya? Pero si la gota es de tipo genética, ya hay que usar eh, otros tipos de terapias, como por ejemplo el uso de fármacos. ¿Qué pasa con la gota? Miren, fíjense acá, aquí se muestra uno de los principales tejidos que se encuentra dañado producto de la gota. Dice acá, se genera por la acumulación entonces de urato sódico en las articulaciones y en los riñones. Y aquí se puede ver un pie, fíjate, eso es una articulación que une los huesos. Ahí se empieza a acumular entonces esta sal en estas articulaciones, en los cristales de ácido úrico o sal de urato, que también es otro nombre que tiene. Y eso genera entonces que cuando cada vez que esta articulación tenga que generar el fenómeno de movimiento, ¿cierto? Se empieza a desgastar. Y ahí empieza a llegar el sistema inmunológico, se produce una inflamación, que uno puede ver ahí una hinchazón. Y eso, si no se revierte, si no se saca esa sal de alguna forma, no se puede sacar, digamos, con jeringa, no, porque es una sal, es sólido. La única forma de eliminarlo es por el clearance, es mediante el consumo harto, el consumo de agua, tratar de evitar, digamos, el catabolismo de las purinas con el uso de fármacos y obviamente consumir menos purina y con eso esta sal empieza a depurarse de a poquito, ¿cierto? Pasa a la sangre y se elimina vía renal. Es la única forma de poder revertir esta situación y no es rápido, o sea, requiere harto tiempo para poder hacer esta remoción, esta eliminación de este ácido úrico ahí en la articulación. Ya. ¿Tienen dudas hasta ahora? No. Ya. Tratamiento de la gota. Si es un ataque agudo, si una persona tiene un problema así que no se puede mover y queda postrado en una silla de ruedas porque pasa, se le puede dar colchicina. ¿Conocen la colchicina? Por nombre o lo que hace, ¿les suena la colchicina?
¿Sí? ¿Qué es lo que es la colchicina? A ver si alguien me puede ayudar ahí. No sé si Isadora o Jessica saben lo que es la colchicina o qué hace la colchicina. ¿Un antidiurético? No, no es un antidiurético. La colchicina es un... Nosotros lo utilizamos en laboratorio y también se usa en clínica. La colchicina es un fármaco que lo que hace es evitar la polimerización de los microtúbulos. ¿Se acuerdan los microtúbulos? Sí. Los microtúbulos que forman parte del citoesqueleto, que forman las verdaderas carreteras, ¿cierto? Por donde caminan las quinesinas, las dineínas para transportar las vesículas. Bueno, esos microtúbulos se desensamblan cuando están en presencia, no que se desensamblen, sino que se evita, digamos, que estos microtúbulos puedan seguir funcionando con normalidad. Y por lo tanto, así es como el modus operandi de la colchicina. Ataca a ese nivel. Y eso hace entonces de que la persona pueda tener mayor movilidad, ¿cierto? A corto plazo, porque la colchicina es una molécula súper tóxica, sin embargo, genera un bienestar rápido de la persona que tiene una crisis, o un ataque agudo de la gota, ya que cuando básicamente no te puedes mover, ¿ok? Y obviamente complementarlo con antiinflamatorio. Si disminuye la inflamación, disminuye entonces la dolencia, ¿ya? Y también hay otros tipos de fármacos como el Preveneucid, que dice ahí. También está el alopurinol, ¿ya? Que se pueden utilizar como, como bloqueante, digamos, en la enzima. En este caso, el alopurinol bloquea la santina oxidasa, que es la enzima que produce ácido úrico, ¿ya? Entonces ahí uno puede hacer combinaciones para poder ayudar al bienestar de las personas que tienen esta enfermedad. ¿Vamos bien? ¿Sí? Aquí está el albuminol, fíjate. Tratamiento de la gota, ataque agudo, se trata con colchicina, yo lo dije, antiinflamatorio y otros tipos de uricosúrico. El alopurinol inhibe competitivamente la santinoxidasa, que es una enzima, dice acá, voy a leer todo lo que dice, inhibe competitivamente a la santinoxidasa, acumulándose santina e hiposantina, los cuales son más solubles que el ácido úrico y se excretan fácilmente por la orina. Entonces, aquí está la vía metabólica de cómo se cataboliza las purinas. Ahí dice catabolismo de purinas. Las purinas pasan a formar hipoxantina, hipoxantina en santina, la santina en ácido úrico, y este es el que hay que tener cuidado, es el que se acumula y cuando se acumula se puede depositar en la articulación. Entonces, se generó un fármaco que es el alopurinol, lo voy a dejar marcado con una flecha acá, el alopurinol, ¿sí? ¿Qué es lo que hace este fármaco? Bloquea la santina oxidasa, que es justamente la enzima que hace el paso de santina a ácido úrico. Y al bloquear entonces esta enzima no es que no haya, sino que hay menos producción de ácido úrico. Por lo tanto, se le da tiempo al cuerpo para que elimine justamente el ácido úrico que tiene las articulaciones, que se solubilice ese ácido úrico con la sangre y que se puede excretar vía renal. Y esa es la forma de poder tratar la gota cuando es leve, cuando recién como que está partiendo la gota, ¿ya? Cuando ya es muy, como te decía anteriormente, cuando ya la gota es un ataque agudo, ya tienes que utilizar fármacos mucho más fuertes. ¿Tienen preguntas? ¿Alguna consulta, duda? ¿Todo claro? Ya. Y esa era la última diapo, lo que hablamos de la gota. Ya, probablemente pregunte de la gota, el control. ¿Ya? Así que no sé si tienen alguna duda con respecto a la materia, con respecto al curso, porque yo ya terminé. No tengo nada más que entregarle, más que obviamente desearle que le vaya bien en el control y en la solemne recuperativa en el caso que tenga que rendirla o no, ¿ah? No sé si tiene que rendirla. ¿Ya? Así que eso. Ya Jessica, no se preocupe. ¿Tienen alguna duda? ¿No? Me imagino que deben estar preocupadas también por con su solemne de anatomía. Así que si, si necesitan ir a estudiar, por favor, se siéntanse en la libertad.
y terminamos la sesión de hoy. ¿Les parece? ¿Sí? Ya. Que estén bien entonces, cuídense, éxito hoy día y nos vemos entonces la próxima, no sé si nos vemos, pero la próxima semana en teoría. Ya, chao, chao.